Rápidos y fuertes eran los sonidos estruendosos que en ese lugar resonaban, viéndose como el suelo por momentos se agrietaba cada vez más con cada golpe que se conectaba. Levantando nubes de polvo con cada impacto, las ondas provocadas movían ligeramente el cabello de los demás presentes, quienes solo observaban a lo lejos, viendo que ahí de espectador estaba una chica de largo cabello naranja, quien expresaba asombro por lo que veía, pues la velocidad con la cual esos dos estaban peleando era algo que le fascinaba y deleitaba su mirada. Sintiéndose a la vez algo desilusionada de sí misma, pues el ver cómo alguien más estaba durando más en un combate a pesar de haber sido entrenada más tiempo le hacía sentirse inferior, a pesar de saber el contexto de lo que esa persona era. Pues no solo que ella había retado a una chica que parecía ser de su edad y también había perdido, sino que a pesar de tener un arma aún así su derrota fue inminente, pues a pesar de que el chico que estaba luchando le había comentado que esa herramienta funcionaba con gestos musculares cerebrales y que solo tendría que pensar en lo que quería hacer para que el objeto lo hiciera, de nada le sirvió, pues al tratar de usar ese objeto como si fuese el arma que días atrás había perdido y que con la cual había entrenado, solo se sentía desilusionada y aún más humillada al saber que su oponente le destrozó a puño limpio. Pero que su pensamiento se había cortado de manera abrupta, pues un fuerte estruendo a sus oídos había llegado, donde al sus ojos violetas posar solo vio como el chico estaba estampado contra el suelo, mientras la otra chica parecía haberlo azotado contra el suelo sujetando su pierna, pero que de la misma manera rápidamente se había zafado para la pelea una vez más retomar a gran velocidad. Esto es increíble, de verdad que sus movimientos, sus gestos y maneras de pelear son impresionantes. ¿Así que será esto acaso el largo camino que un guerrero o peleador puede recorrer para su potencial ver? Fue el pensamiento que rápidamente por su mente pasaba, observando así la pelea, hasta que en cierto punto, después de unos segundos luego de ese pensamiento, logrará tener una fuerte ráfaga de viento en el lugar la golpeó, haciendo que debido a la potencia el equilibrio perdiera, cayendo de espaldas donde está. Solo se había molestado, pero que al girar su mirada vería algo que una duda en ella se había sembrado, pues al ver a su alrededor ahí fue donde a él lo vio, recostado en el tronco bajo la sombra de un árbol. Él se encontraba con un libro en su mano. Ahí estaba leyendo de manera tranquila, sin una aparente emoción o expectación por la pelea que a sus ojos era emocionante. Acercándose ella finalmente al lado de ese chico, se paró, mientras el cabello de ambos se movía por las ondas de aire. Ella solo dejaba ver en su rostro una expresión de molestia. ¿Se puede saber por qué no estás prestando atención a la pelea?, preguntó la chica, quien después de esa pregunta lanzar sus brazos cruzó a la vez que un tono de voz molesta expresó: ¿y por qué debería? Este tipo de peleas ya las he visto antes y no me llama la atención ver una pelea si no voy a par en ella, expresó la persona, quien ahí yacía sentada sin expresar más que dejar ver cómo sus pupilas se asomaban a verla de reojo. ¿Cómo puedes decir eso? Este tipo de peleas no las ves todo el tiempo. Además, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya he peleado con ambos antes, y con tu pregunta adelante, mientras no me molestes más, hazlo rápido. Fue su respuesta, dada sin una importancia que su voz expresaba, solo pasando la página mientras de fondo el viento y fuerte sonido a golpes sonaba en ese lugar. ¿Podrías decirme quién es la dama Elizabeth? ¿Por qué la pregunta? Nada más porque me llamó la atención que alguien que aparenta mi edad me haya ganado fácilmente, yo teniendo un arma y ella a mano limpia. Y me entra curiosidad de saber quién o qué fue quien la entrenó. Aclarando sus dudas, la chica solo se agachó para sentarse sobre el suelo al lado del peli negro, quien aún seguía con su libro en manos. Como te dije cuando llegó a casa esta mañana, su nombre es Elizabeth, además de que no siquiera yo sé de qué realidad proviene, más allá de que su nacionalidad en su mundo es de origen francés. Explicó el son sin mostrar alguna confusión en su voz, mientras que la chica, quien junto a él estaba sentada, solo daba una expresión de confusión como respuesta, pues no entendía nada de lo que decía. No te entiendo. ¿Podrías explicarme mejor todo? Por ejemplo, ¿cómo es que pudo vencerme con facilidad si tenemos aparentemente la misma edad? Antes de todo, calma tu voz un poco. Y segundo, en realidad Elizabeth tiene más edad de la que aparenta. Solo haz cuentas de que, según comentó antes de perder la conciencia en la nada, tenía 27 años.
Ahora súmale los 5 años desde que nos conocemos. Aclaró Goku mientras con un rápido movimiento un golpe en la frente de esa chica había dado, haciendo que esta por inercia solo se sonara la parte afectada mientras dejaba salir signos de que le habían dolido. Pero que repentinamente de pie ella se había puesto dejando ver una cara de asombro por lo que había escuchado. ¿Cómo es eso posible? ¿Me estás diciendo que esa persona que está ahí con una apariencia de mi edad tiene en realidad 32 años? Sí. ¿Qué tiene de raro? Michael parece ser alguien de 40 años y tiene miles, al igual su hermana. Pero la diferencia es que ellos son seres sobrenaturales. ¿Cómo es que alguien humanamente normal puede sufrir ese fenómeno? Pues mírame, tengo una apariencia de 23 años, pero en este lugar aquí en mi cerebro tengo el conocimiento de 23 años en este mundo y súmale los posibles miles que estuve muerto y todavía súmale los miles de alguien que robó mi cuerpo. Simplemente de manera mental ni siquiera yo sabría decirte con exactitud cuántos años tengo. Contaba Goku mientras señalaba con uno de sus dedos su cabeza mientras cerraba el libro y fija dejaba su mirada sobre esa chica, quien solo contaba con los dedos de sus manos. No entiendo nada de lo que dices, ¿podrías explicarme mejor? Podría, pero a veces es mejor que sepas menos, entre menos sabes mejor. ¿A qué te refieres con eso? Pero sus palabras se habían puesto en pausa abrupta por un fuerte estruendo que a ese lugar había azotado, donde al ambos seres sus pupilas en esa dirección posar, solo serían testigos de la escena. ¿Qué veían? Esta pelea se acabó, señorita. Un movimiento infalso y es fin del juego para usted. Regla número 1 de una pelea. Siempre inmoviliza los brazos de tu oponente. Habían sido las fuertes palabras que en ese lugar habían salido después de esa colisión haberse dado, donde al polvo estarse disipando Goku e Irina veían más claramente cómo esa escena o momento estaba siendo llevado a cabo. Dejando ver cómo la persona de negra vestimenta tenía su brazo estirado en una posición a la vez que se veía como de la parte de donde los nudillos se encontraban, una punta afilada había tomado forma apuntando a la chica que en el suelo se encontraba, teniendo ese afilado objeto a solo centímetros de donde su corazón se encontraba. Pero que la chica, sin dejarse derrotar al haber respondido a ese sujeto, solo alineó sus dedos y abrió su palma para de ella ver también de igual forma un destello que forma había tomado, apuntando directamente al lugar donde el corazón o núcleo de ese sujeto se mantenía. Estando ambos en una situación donde un movimiento decidía quién vivía y moría. ¿Por qué esa cara? ¿Acaso finalmente puedes sentir el miedo y arrepentimiento por contar dónde tienes tu núcleo? Al contrario, mientras hablamos pude moverlo de lugar, así que aunque perfores mi pecho no lograrás perforarlo. Por lo que en conclusión a este duelo, el que ha ganado soy yo. Habían sido las palabras que una vez más esos dos habían intercambiado mientras sus ojos se quedaban pendientes a los del otro, en un momento de dura tensión donde el mínimo movimiento significaba empalmar al otro, pero que la chica que en el suelo se encontraba solo pudo dejar a la vista como sus pupilas temblaron ligeramente ante la información recién recibida. Pues ella no se esperaba algo así, ya que según recordaba el chico que le presionaba con uno de sus pies contra el suelo antes no podía hacer eso, ya que según recordaba ese peli negro tenía el núcleo ligado a un esqueleto. Solo fijando otra vez sus azules ojos nada más para ver esa burlona sonrisa para siguiente ver cómo hacia un movimiento que daba a entender el corazón le perforaría, pero que antes de que la acción se llevara a cabo, una voz junto a ellos resonó frenando el acometido. Oigan ustedes dos. Ya fue suficiente. Creí que habíamos quedado en que no usarían armas en la pelea y que todo sería a puño limpio, así que me van desapareciendo esas hojas afiladas de sus manos a la de ya. Fue lo que ambos habían escuchado donde sus miradas fijaron vieron a ese otro sujeto de negro cabello en puntas como estaba ahí parado junto a ellos con uno de sus brazos apoyado en su cintura y el libro en la otra mano, mientras veía al par de seres que estaban en el suelo. Está bien como quieras. Habían sido sus respuestas dichas al unísono uno con el otro mientras las armas afiladas que de sus manos sobresalían se fueron desvaneció mientras que con Megumi su arma se iba asimilando al resto del cuerpo, la de Elizabeth simplemente se desvaneció. Recomponiéndose ambos seres,
para después de se pusieran de pie solo habían comenzado a sacudirse el polvo que había caído sobre ellos. ¿Y bien? ¿Estuvo bien la pelea entre ustedes y qué les pareció? Fue la pregunta que Goku mencionó, mientras que los demás se limpiaban la ropa mientras que a sus espaldas a la lejanía la chica de cabello naranja solo veía sin decir nada. Estuvo bien. Me sirvió para probar las modificaciones de la versión 4.5.7 de mi cuerpo. Aunque he de admitir que si no fuese porque me restringió de mis habilidades al solo dejar que usemos las manos, de lo contrario habría acabado la pelea en pocos segundos con el modo asalto. ¿Qué quieres tratar de decir con eso? Lo que digo, señorita, es que si quisiera y hubiera estado permitido usar todas mis habilidades habría podido ganarle sin problemas. ¿En serio eres más presumido que antes? ¿De verdad piensas que me habrías ganado? Además, como dices, yo también estuve limitada, ya que si hubiese usado mis armas y técnicas de luz bien podría cortar como mantequilla tu cuerpo. ¿Entonces está diciendo, señorita, que acaso quiere una revancha sin limitantes? Sí, y si quieres, ¿por qué no mejor la tenemos ahorita de una vez que aprovechó que mi sangre sigue fluyendo con adrenalina? Pues entonces que así sé, ya les dije a los dos que estuvo bueno y suficiente de todo. Se tardaron cerca de 5 horas luchando, no quiero imaginar cuánto tardarían sin limitantes. Además, Megumi, recuerda que después de este lapso y trato a tu cuerpo me imagino que tu energía se está por acabar. Había sido el fuerte grito que Goku una vez más había hecho para a esos dos separar, pues a solo momentos de que una pelea empezará una vez más, Megumi después de esas palabras oír y su registro de energía ver, la imitación de un suspiro dio pues se había dado cuenta que era cierto lo que le decían. Cosa que al ver Elizabeth solo suspiró de igual forma solo para seguir sacudiéndose la ropa, mientras seguían escuchando los sermones que el son les estaba dando. Mientras que a lo lejos Irina solo veía parada apoyándose en el tronco del árbol mientras el suave viento movía su cabello mientras varias preguntas por su mente pasaban, mientras una expresión de tristeza ligera su rostro dibujaba solo viendo las interacciones que las personas frente a ella tenían solo dando un suspiro. Pasando así los minutos, se veía como el escenario había cambiado a uno más hogareño, mientras se veía como Megumi estaba sentado en una silla teniendo frente a él una mesa mientras que Irina estaba al frente de él sentada en la silla frente a él. ¿Por qué la cara larga, señorita Irina? Desde que regresamos de aquel sitio hace unas horas ha estado ahí con esa expresión en su rostro. Había sido la pregunta que Megu había lanzado a la chica frente a él, la cual ella solo su mirada posó para después solo ignorarlo. Si es porque la señorita Blantorche le ganó un combate tampoco debería mortificarse, todos tenemos días buenos o malos, el perder una pelea no es sinónimo de deprimirse. No es eso. Es simplemente porque a pesar de que vivo con ustedes, ninguno de los dos me cuenta algo relevante sobre cada uno para conocerlos mejor, ya que de ti sé algunas cosas, pero no te conozco como persona y de Goku ni hablemos, con él es menos. Así que esa es la tristeza pasiva-agresiva. Interesante. La mente humana es impresionante en ocasiones, además me generan cada vez que saco el tema más preguntas que respuestas son más que obtengo con cada intento, y ahora resulta que esa amiga de Goku tiene en realidad 32 años y parece ser tan joven que yo y que viene de una supuesta realidad donde se clasifica como la nada temporal. Básicamente esas son preguntas que hasta el mismo Señor tiene, ni siquiera él sabe lo que es ese lugar, pero si algo sé es que él querrá buscarlo. Ya que si la teoría de la realidad es cierta, ¿qué nos asegura que no hay más realidades similares o diferentes a la nuestra? ¿A qué te referí? Bien, te agradezco Megumi por dejarme ducharme para quitarme toda la suciedad de la pelea y gracias por la ropa, aunque creo que la elegiste algo ajustada para mi gusto. Expresó una voz proveniente a espaldas de ambos seres que en el comedor, una voz que tanto a Megumi e Irina llamó su atención, donde sus ojos sobre esa persona posar, solo la verían a ella, la chica de azul cabello que con una toalla se secaba el anterior mencionado, dejando ver un ligero cabello despeinado mientras que dejaba ver también una vestimenta ligera y casual pero que aún así detallaba su figura por lo ajustada a la perfección con su cuerpo mientras más se acercaba con el resto. ¿Y qué querías?
Tuve poco tiempo para ir de compras, además la ropa de la señorita Irina ni siquiera te queda, y tampoco me dijiste tus medidas para elegir bien y solo me basé en los datos que tenía a la ligera sin nada asegurado. Pero si nunca me preguntaste tampoco. Pero ya no importa, al menos la ropa si bien es algo ajustada para mis estándares no estorban, así que está pasable. ¿Y tú? ¿Por qué te me quedas viendo? ¿Tengo algo en la cara o por qué lloras? Preguntó la chica de azul cabello quien se había sentado en una de las sillas apoyando su cabeza en una de sus manos, pero que su atención se vio llamada al notar cómo la chica de cabello naranja le había quedado viendo, dejando en su rostro apreciar como si de un fantasma haber visto se tratase, pero que al chasquear sus dedos frente a sus ojos vio como esa chica una vez más reaccionó. No es nada. ¿Es solo que cosa niña? Nada en especial, solo que tu cabello despeinado me hizo recordar a alguien. Expresó ella recuperando la noción de su realidad, parpadeando rápidamente para sonar algo deprimente, pues a pesar de que una aparente emoción de felicidad y descuido poder emitir, en el fondo el color y forma del cabello le habían hecho recordar a cierta amiga que cuyos rumbos se habían separado. Por cierto, señorita Elizabeth, ahora que tenemos un momento de charla, la verdad es que quiero hablar unas cosas con usted sobre este libro que me hizo buscar. Si es algo privado mejor me voy. Había dicho Irina, quien solo mencionó esas palabras al término que Megumi lo hacía marchándose hacia las escaleras las cuales ésta subiría, dejando a los otros dos solos en el comedor. Bien, ya estamos solos. ¿Qué quieres que te diga? Primero, ¿qué tiene de interesante este libro para que me hicieras destruir un calabozo entero y adivinar más de 10 acertijos? Y segundo, según me contaste, el Cronorium debería tener información valiosa sobre ciertos temas que la humanidad anhele conocer, pero lo he leído los últimos días y no encuentro nada de ese conocimiento. ¿A qué te refieres con eso? Presta mejor, voy a leerlo. Toma. Y yo pensé que entre ese conocimiento estaría el que hay más allá de la muerte para los humanos, pero en vez de eso todo el libro contiene información sobre cómo crear a alguien igual a mí con ciertos cambios, además de tener textos que no tienen sentidos como por ejemplo el entendimiento a tus emociones lograrás entender y sentir, cuando el corazón que vivo te llega a tener sea atravesado por la realidad. El amor y aprecio que a cierta persona le llevaste a tomar son ese tipo de palabras que simplemente no tienen sentido y me gustaría que me expliques. Oye, pero qué extraño, estoy buscando esos textos que dices pero no los encuentro por ninguna parte. Además, en donde está la información sobre cómo crear un tú que tanto dices, aquí solo hay información sobre la manipulación de la luz. Eso es imposible. Lo leí cerca de 70 veces al derecho y reverso y no tengo registro de eso, no puede ser posible que su texto haya sido cambiado. Eran las preguntas que ambos se hicieron uno al otro haciendo que Megumi solo dejase su asiento para pararse junto a la chica quien sentada yacía viendo ese libro junto, algo que Megumi notó al instante, y es que era cierto lo que decía, pues con cada página que pasaba, el texto que en respectivas páginas él había leído, ya en esas hojas no estaba. Preguntándose qué sucedía y por qué el texto cambió tan repentinamente o si acaso tenía algún fallo con su memoria. Mientras que Irina solo subía las escaleras, ésta solo se sujetaba el hombro con una de sus manos mientras su rostro dibujaba una expresión de tristeza. ¿Por qué sigo pensando en ella? Ella eligió su camino y yo el mío, ¿por qué la sigo recordando? Se supone que ahora estamos en bandos enemigos, ¿por qué la recordé? Las cosas han cambiado, Irina, mis motivos para seguir aquí se desvanecieron desde el momento que sé ahora la verdad, no te voy a obligar a dejarlos, esa es tu decisión, pero para mí, solo necesito encontrar el rumbo y objetivo en mi vida y creo que ya sé cuál y dónde está esa motivación. Fueron las palabras que por su mente pasó a gran velocidad, apoyándose con uno de sus brazos a esa pared. Ella solo se tapó uno de sus ojos con su mano, pues si bien respetaba la decisión que su amiga había tomado, simplemente ella se sentía sola, pues por más que tratase de aparentar alegría, en el fondo no se sentía más que sola en una casa donde estaban viviendo seres desconocidos para ella.
ya que poco sabía de los dos residentes de ese lugar y ahora agregar que había alguien más del que nada conocía, solo le deprimida pues estaba rodeada ahora de personas desconocidas para ella pero conocidas para el resto, una sensación que ella no le agradaba, pues no sabía cómo sentirse. Continuando así con su andar ella solo con la baja mirada seguía, hasta que al girar su visión y una puerta abierta a ver, solo se asomó de manera ligera a ver qué sucedía, solo viendo desde ese espacio como Goku estaba sentado en una mesa mientras parecía estar dibujando algo pues reconocía el tipo de papel azul que estaba usando. No queriendo ella interrumpir su trabajo, ella solo cerró la puerta, para a su habitación irse a quedar, solo preguntándose una cosa siendo esta el por qué su jefe de facción la había llevado a vivir en esa casa ya que ella no tenía ni la menor idea de por qué lo hizo. Cerrando sus ojos Irina solo con el paso de los minutos en un sueño ella cayó, un sueño tan pesado que nada más adelante la despertó. Siendo así que el fin de semana había pasado donde un salón lleno de estudiantes se veía, junto al ruido y presencia de más personas de lo normal se estaban viendo en ese lugar. Dejando ver cómo el cabello en puntas de cierto tipo se movían de un lugar a otro, mientras que con una tiza escribía a la vez que hablaba fuertemente dando su clase. Denotando también las figuras sobresalientes de personas adultas en el salón, los cuales estaban ahí observando y oyendo lo que ese chico iba diciendo. Siendo así que poco después el timbre sonó y la actividad una vez más cambió siendo ahora una clase de manualidades donde un bloque de arcilla todos los estudiantes moldearían, donde después de pocos momentos donde Goku en su escritorio había permanecido con su portátil encendida estuvo algo ocupado. Pero que aún así podía oír y con ligeros movimientos en sus ojos vio cómo la atención se la llevaba el chico de cabello café por la escultura que había realizado, donde después de pocos minutos el timbre una vez más había sonado para verse como todos los estudiantes tomaban sus cosas e iban saliendo del salón al igual que las personas mayores que ahí estaban presentes. Algo que Goku también haría pues según le había explicado una de sus compañeras de trabajo lo que consistía la actividad que él hasta esa mañana desconocía, la hora de irse a casa se había adelantado, guardando sus cosas en su bolso marcharse quiso. Disculpe profesor Goku, ¿tiene un minuto? Fue la pregunta que a ese chico se le había dirigido donde al su mirada levantar solo lo vería ahí parado esperándolo aparentemente. Oh. Alumno Issei, es una sorpresa que se dirija a mí de esa forma, dígame, ¿cuál es su duda o pregunta? Nada en especial profesor, es solo que quería entregarle antes de irme el trabajo que me dejó el viernes para este fin de semana, las 70 hojas de trabajo que me dejó terminadas ahora. Había sido la respuesta que a Goku se le fue dada, a la vez que vio como el chico sacó una carpeta con el contenido de las hojas entregándolo de manera presentable y respetuosa. Algo que a Goku por sorpresa le tomó pero que sin expresarlo solo con una de sus manos la carpeta él tomó. Así que lo terminaste, si te soy sincero pensé que no lo harías. Comento para ver ligeramente el contenido. Bueno si soy honesto, la verdad es que recibí un poco de ayuda para entregarlo. Espero no le moleste. Al contrario, me alegra que haya solidaridad entre tú y tus compañeros, eso es algo bueno y significa que se apoyan. Me alegra saber que piensa así, yo me temía que me lo rechazara. Tampoco soy alguien tan gruñón, y descuida lo veré y analizaré hoy y mañana te asignaré el puntaje extra, claro también dependerá de cuántos errores encuentre. Entiendo. Bueno ahora me tengo que ir, mis padres me esperan junto a mis amigos. Está bien entonces diviértete joven Issei, y espero que este trabajo te haya ayudado a entender algo más, ya que si te vuelvo a atrapar espiando a los vestidores créeme que no seré tan amable. Está bien profesor, entiendo el punto, entonces nos vemos mañana. Había sido la poca charla que esos dos habían intercambiado, solo viendo Goku como el joven demonio se iba, quedando él solo en el salón quien solo vería una vez más de reojo el trabajo que le habían entregado. Notando así a simple vista que en verdad había sido hecho con empeño ese material, suspirando Goku solo abrió su bolso para guardar el documento en irse pues estaba haciendo tarde y quería regresar a casa. Solo inspeccionando una última vez su bolso por si no había olvidado algo más continuó, llegando a la puerta inconscientemente la abrió, para cerrar su bolso encontrando frente a la puerta
A algunas personas hablando entre ellas al chico castaño de hace momentos. Oyendo ligeramente su conversación, este solo pensó que lo ignoraría, pero que al sus pupilas posar sobre cierta persona un ligero temblor en ella se notó. Pues pensó que una vez había entrado, pues finalmente ahí lo tenía, frente a él estaba a solo un corte, a ambos responsables de su deterioro mental a su merced tenía, las personas que gracias a ellas. Las personas que más amo con el tiempo cada una fuesen ante sus ojos muriendo. Queriendo él ahí en ese mismo lugar transformarse. Acabarlos, matarlos y su venganza a cabo finalizar, pues ahí él los tenía sin necesidad de ir al inframundo H averiguar cómo romper el sello que se lo impedía. Un perfecto cumpleaños él ahora tenía con la presencia a merced suya, pero que la compostura inmediatamente recuperaba. Pues si bien podía acabarlos, no era ni el lugar o momento correcto para lograrlo, solo ignorando la conversación que esas personas tenían, logrando ver de reojo a toda la familia que él tanto odiaba. Pero que entre ese cruce de miradas que llevaron pequeños momentos de dirección, sus negras pupilas lograron apreciar como una de esas personas de rojo cabello, la misma expresión que él había puesto. Como si en verdad lo hubiese llegado a reconocer.